Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos a este programa, a su programa de seguridad y salud en el trabajo, a su programa de la comunidad IPS. Hoy vamos a tratar un tema sumamente importante. Vamos a hablar sobre los planes de emergencia. Lamentablemente tuvimos noticias que en esta semana existió un terremoto de 7.2 grados en Haití. La pregunta es, ¿nuestras ciudades, nuestros países están preparados para un evento de esa magnitud? Otra pregunta que nos nace es, ¿nuestras empresas, nuestros hogares están listos para salir adelante y para saber qué hacer el momento de una emergencia, de un terremoto, de una erupción volcánica? Hoy vamos a tratar ese tema. Bienvenidos, queridos amigos. Hoy estamos con dos grandes amigos. Hoy estamos con David Zaretsky desde Colombia y con nuestro amigo Edwin Ariza, igualmente desde Colombia. Bienvenido, mi querido amigo David. Bueno, Clever, muy buenas tardes para ti, buenas noches para toda la comunidad IPS, no solamente en Ecuador, sino en toda Latinoamérica. Ya un programa latinoamericano completamente, de verdad, felicitaciones por esa gestión tan valiosa que tú estás dándonos a nivel no solamente de tu país, sino de todos los que hacemos seguridad y salud en el trabajo. Hoy con un tema supremamente interesante, como tú lo has dicho, un tema que definitivamente, y es algo que yo quiero que ojalá partamos de esta base. Este espacio del día de hoy no es un espacio de moda, no lo es. Es un espacio de realidad, es un espacio en el cual definitivamente tenemos que tomar mucha seriedad porque las situaciones de emergencia se presentan en todo momento. No solamente debemos estar pendientes 2 días, 3 días, 4 días después de una emergencia. Esto tiene que ser un estilo de vida permanente. Así que, mi estimado Clever, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Muy bien, muchas gracias, David. Y te pido que me ayudes, preséntale a nuestro amigo Edwin. Claro que sí. Bueno, tengo el placer de presentar a un gran colega, una persona con la que he tenido la oportunidad de compartir también desde el mundo del socorrismo. No sé, Clever, si tú sabías que una de mis grandes pasiones es el mundo del socorrismo, ya con 38 años activo en diferentes grupos de socorro. Y la vida me permitió conocer a Edwin Ariza. Edwin Ariza, un profesional en seguridad y salud en el trabajo, desde el área de la administración, con más de 15 años de experiencia en el proceso de intervención, prevención y gestión del riesgo de desastres, como consultor a nivel de varias entidades territoriales aquí en Colombia. A nivel personal, un gran colega, una persona que lleva unos procesos bien interesantes desde varias instituciones en Colombia, principalmente el sector gubernamental y educativo. Así que, Edwin, un placer para nosotros que nos acompañes hoy aquí en IPS. David, muchísimas gracias, Clever, muchas gracias y a toda la comunidad de IPS. Es un placer realmente y un gusto poder acompañarlos el día de hoy. Y bueno, finalmente que todo esto nos permita trascender desde el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo a lo que realmente puede tener una mayor trascendencia y es el impacto a la comunidad. Y bueno, que esta sea una noche de mucha retroalimentación para el tema que vamos a tratar. Gracias por la invitación. Muy bien, gracias Edwin y David. Efectivamente, este programa nace justamente para que aportemos a la sociedad, para que fortalezcamos esa cultura de prevención de riesgos, para que aportemos a nuestra sociedad y podamos hacer que poco a poco estemos preparados para eventos adversos. David, desde tu punto de vista, ¿crees que en las organizaciones, en las empresas, en los municipios, existe una preparación adecuada para estar atentos, para estar alertas y para saber qué hacer frente a un terremoto, por ejemplo? Mira, Clever, yo pienso que hay una preparación, pero no es la adecuada, desafortunadamente. Aquí hablamos en Colombia de varios contextos, hablamos de diferentes organizaciones, hablamos pues de algo que se denomina como el sistema de gestión de riesgo de desastres, que está aquí en Colombia
de acuerdo a una ley que es la ley 1523 del año 2012, la cual pues nos estructura cómo debería organizarse muchos elementos que nos conducen a tres elementos básicos, que son conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y la intervención, básicamente el manejo del desastre. Sin embargo, estos elementos tienen muchas desviaciones, llamémoslo así. Los grupos de socorro, no sé si sea solamente el caso de Colombia, suelen ser regularmente las cenicientas de los presupuestos. O sea, no tienen un presupuesto muy fuerte, no es fácil la articulación, existe mucho protocolo, existe mucha burocracia, que finalmente a la hora del té eso impide la operación. Pero no lo hablemos desde la operación, desde el problema, hablemoslo desde la preparación. Existen en Colombia diferentes entidades, todas y cada una de ellas con una filosofía institucional y casi todas desde el ámbito voluntario, como lo es Defensa Civil, como lo es Cruz Roja, como es la parte de bomberos voluntarios, aunque también hay bomberos oficiales. Pero igual de todas maneras, el servicio voluntario es algo muy, pero muy importante. Tenemos en el país fácilmente alrededor de unos, creería yo, 8.000 o 9.000 voluntarios de diferentes instituciones. Uno diría, es un número importante de personas que voluntariamente desean apoyar las labores, en dado caso de promoción y prevención de situaciones críticas. Pero eso es muy poco el número de personas realmente ante una situación crítica. Yo he tenido la oportunidad de estar en algunos de los eventos de emergencia más grandes que ha habido aquí en Colombia, en particular uno de ellos que de pronto nos marcó la vida a muchos de nosotros, que fue el sismo de Armenia, en el eje cafetero, donde efectivamente nos hicieron falta manos. Siempre nos hacen falta manos. Entonces, desde la planeación como tal, de pronto el número de socorristas que tenemos no es el suficiente. Y desde las empresas menos. En las empresas aquí en Colombia hablamos de algo que se llaman brigadas de emergencia, donde efectivamente hay un grupo de personas que también de forma voluntaria, en su gran mayoría, se preparan para enfrentar situaciones de amenaza, amenazas naturales, amenazas tecnológicas, amenazas sociales, y básicamente su función es apoyar en la fase inicial de respuesta. Pero, sin embargo, seguimos viendo que aunque existen muchos brigadistas, realmente no existe, llamémoslo así, un proceso real que nos permita enfrentar de forma concreta una situación de emergencia. Y si lo hablamos a nivel de la comunidad, pues más aún. Entonces, sí existe formación, desde mi punto de vista, bienvenida, pero creo que todavía estamos muy lejos de tener los recursos y el conocimiento para poder enfrentar de una forma adecuada una situación crítica. No sé, Edwin, ¿tú qué opinas? Bueno, hay algo que debemos tener en cuenta y de lo cual debería partir el proceso de la formación y el entrenamiento como nivel de resiliencia de una comunidad frente a emergencias y desastres. Y esto debería enfocarse a un contexto más preventivo eh, que correctivo, pero la realidad, la experiencia y las vivencias desafortunadamente nos ha mostrado que hasta que no se vive, no se aprende. Gran ejemplo de esto a nivel Latinoamérica ha sido entendiendo pues la dinámica geotécnica o geotectónica que tiene México, que tiene Chile, grandes referentes en cómo la comunidad aprende a sobrellevar y a responder frente a distintos escenarios de amenaza. En los últimos años, Ecuador ha sido un gran referente también por las situaciones desafortunadas y lamentables que se han presentado, pero ese termina siendo el punto crítico. No aprendemos a hacerlo, no nos dirigimos como instituciones, sean privadas o públicas, a prepararnos hasta que realmente nos sentimos que nos está tocando. Y ahí hay un problema bien complejo que entrar a resolver por varias razones. La primera, esto no permite que los procesos de formación y de entrenamiento no sean objetivos y aterrizados cuando no se siente que toca a una comunidad. Y desde ese orden de ideas,
pues siempre vamos a tener una falencia, entendiendo que creemos como comunidad, como sociedad, como instituciones, que no nos toca. Es un poco complejo, pero bueno, el camino nos permite ir trabajando, nos permite ir trazando actividades y aprendiendo día a día de lo que se nos va presentando. Muy bien Edwin y David. Les comento que el 16 de abril del 2016 había estado todo el día trabajando, dando un curso de capacitación. Y justamente habíamos tratado algo sobre planes de emergencia, algo sobre prevención de riesgos laborales. Y en la tarde, cuando ya regresé, a las 6:58 de la tarde, estaba en mi dormitorio un poco somnoliento. Y acá en Ecuador hubo un terremoto bastante grande, de magnitud 7.8 grados. Fue en la ciudad de Pedernales, en la costa ecuatoriana. Hubo bastante destrucción. Las personas no estábamos en condiciones de saber exactamente qué hacer. Hubo mucho miedo. Se detectó que el tema de comunicaciones se perdió. Y como experiencia o como buena práctica tal vez, nos dimos cuenta que en ese momento la única comunicación era a través de WhatsApp. El celular, el teléfono fijo no funcionaba. Aparte de eso, después de las investigaciones, se pudo establecer que hubieron construcciones mal hechas, hubieron permisos para viviendas que eran de un piso, y luego se hicieron hoteles. Construyeron 2 y 3 pisos adicionales a esa construcción. En algunos casos hicieron algún tipo de refuerzo, pero en la mayoría de casos no existía una estructura adecuada para que soporte el peso y la actividad hotelera. Eso como parte de las experiencias que nosotros sacamos. Adicional, pues nos dimos cuenta que en el caso de un terremoto, hablemos de Quito, el tema de servicios básicos inmediatamente es interrumpido. Les hablaba de la telefonía, pero quiero hablarles también del agua, de la infraestructura del agua potable, de la infraestructura de las empresas eléctricas, de la infraestructura del internet. Entonces, la siguiente pregunta que me nace a mí, después de que tuvimos ese evento en el 2016, poco a poco acá en el Ecuador se hicieron algunos planes, se ajustaron algunas cosas, se hacían simulacros periódicos, se hacían simulacros de tsunamis en las costas del Ecuador, se hacían procesos de capacitación, se invirtió en hacer mejoras en la infraestructura de las tuberías de agua potable. Se hicieron mejoras también en el tema del SOTE, hablemos del sistema de oleoducto, del transporte del petróleo acá en el Ecuador. Pero desde el 2016 acá comenzó una curva de acciones para prepararnos de esos eventos. La pregunta actual es, ¿será que en Ecuador estamos en condiciones de salir adelante con los menores impactos de un evento de esa magnitud? La misma pregunta te hago a ti, David. ¿Cómo estamos? ¿Qué tú crees que pueda pasar en estas circunstancias? Mira, Clever, es tan sencillo como partamos de lo básico, ¿sí? Partamos de lo esencial, de tu propio entorno, ¿sí? De tu propio entorno, de lo que tú tienes en este momento. Claro, es una responsabilidad del Estado garantizar el manejo de la situación de emergencia, es una responsabilidad del Estado el contar con la rehabilitación pronta de la infraestructura, de los servicios públicos, de todo lo que tiene que ver con el componente salud, con vías. Eso es responsabilidad del Estado. Pero yo quiero preguntarles y quiero que ojalá en el grupo, acá en el chat,
sean muy honestos. Y quiero invitarlos a que me respondan una sencilla pregunta. ¿Tienen ustedes en su casa un extintor? Respondan en el chat. ¿Tienen en este momento en su casa a la mano un extintor? ¿Tienen en este momento en su casa un botiquín? ¿Tienen en este momento en su casa, en su hogar? No hablemos de la empresa, no, hablemos de lo más básico. ¿Tiene usted en su casa un punto de encuentro? Si ocurre una situación crítica y usted está trabajando en su empresa y tiene que llegar a su casa, tiene un punto de encuentro donde de pronto, si Dios no lo permita, eh, colapsa la estructura de su vivienda, tiene un lugar donde se puede reunir con su familia, tiene un kit para el manejo de emergencias, una carpa, llamémoslo así, simplemente una carpa, donde usted pueda pernoctar o pueda dormir o está a la deriva y ahora en pandemia, imagínense ustedes, anteriormente nosotros hablábamos de centros de reserva donde posiblemente ya no se puede en colegios aquí en Colombia porque no se puede alterar un sistema educativo por una situación de emergencia. Ahora hablamos de unos albergues temporales que tienen unas características, pero ¿usted se atrevería a ir a un albergue temporal en pandemia compartiendo con otras personas? ¿Usted tiene los recursos para enfrentar eso? Ojalá y las respuestas sean lo más honestas posibles. Entonces, muchas veces nosotros somos muy críticos del Estado. Somos muy críticos de, es que el gobierno no tiene, aquí no hay muchas ambulancias, las clínicas están colapsadas, es que los servicios públicos se caen, es que no tenemos la infraestructura. De acuerdo, eso es algo absolutamente real, pero ¿usted es parte de la solución o es parte del problema? ¿Hasta qué punto usted realmente tiene los recursos para salvaguardarse usted y su núcleo familiar? Su esposa, su esposo, sus hijos, sus padres con quien convive. Y si miramos ese punto, es probable que muchos de nosotros no tengamos, porque no por el hecho de ser socorristas significa que tengamos todos los recursos, pero muchos de nosotros no contamos con algo que inclusive podría llegar a ser necesario en una situación crítica. Algunos dirán, ¿y un extintor? ¿Y para qué un extintor? Bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Evalúe su vulnerabilidad. ¿Será que hay posibilidad que en su hogar ocurra un incendio? ¿Será que en su hogar hay la posibilidad de que exista, no sé, una persona que esté cocinando y de pronto se corte? ¿Usted tiene cómo controlar la hemorragia? ¿Sabe qué hacer en primeros auxilios? ¿Sabe qué hacer de pronto en una persona que tenga una obstrucción de la vía aérea central? ¿Sabe hacer un OVACE? ¿Sabe hacer un RCP? Tiene ese conocimiento. Entonces yo no me iría tanto a la capacidad de los recursos para grandes emergencias, que efectivamente ahí tenemos un gran problema, pero pensemos de lo básico. ¿Qué tanto tenemos nosotros el conocimiento desde nosotros para enfrentar más rápido la situación de emergencia? No sé, Clever, ¿qué opinas? Muy bien, antes de darle paso a Edwin, vamos a ver y de paso vamos a saludar a todos quienes están conectados en nuestra página en el programa. Muy bien, y vamos a ver qué nos han respondido. Muy bien, Rodrigo Andrés Godoy, saludos desde Chile, buenas noches, excelentes invitados y amigos, éxito en el programa de hoy, abrazos desde Coquimbo, Chile, para el mundo, dice, saludos David Zaretsky y Edwin, de parte de Rodrigo. Un gran abrazo. José Luis Rojas dice, buenas noches, es un placer participar en estas charlas, gracias mi querido José Luis, siempre eres bienvenido. Flor Alba Otalora nos dice, gracias Edwin por compartir algo tan interesante. Alexandra Hernández nos dice, hola, buenas noches desde México, saludos, gracias querida amiga Alejandra, un gusto saludarte. María Irma dice, Edwin Ariza, excelente profesional. Muy bien, saludos te mandan Edwin. Dice Henry González, buenas noches, gracias amigo. José Antonio García, buenas noches, saludos desde Chiclayo, Perú, excelente. Luis Castañeda, saludos desde la República Independiente de Otavalo, buen tema en el Ecuador, gracias Luis Castañeda. Manuel Mesías Manobanda, buenas noches, Clever, un gusto, dice, saludos desde Guayaquil, gracias mi querido amigo Manuel. ¿Quedamos sin señal en este momento? No, estamos bien, estamos bien. Buenas noches desde Tunja, acompañando a nuestro excelente profesor Edwin. Excelente amigo. Carmen López dice que no tiene extintores, no tiene
lo que habías preguntado. Héctor Alejandro nos dice que no tiene tampoco el tema de extintor. José Luis Rojas nos dice, en Ecuador no estamos en condiciones de soportar o no tenemos la capacidad de reacción, puesto que no forma parte de nuestra cultura de prevención. Entonces, José Luis, tienes mucha razón, nos falta mucho por seguir practicando. Claudia Isabel y Mario Hernández dice presente desde UPTC, Tunja. Ese debe ser algún alumno tuyo, David. Sí. Edwin. No, es de Edwin, de la Ya. Universidad Tecnológica de Colombia, una gran empresa, una gran institución, de verdad, y Edwin es un líder allá completo. Excelente. Claudia Isabel dice, sí, sí tiene extintor, pero en el carro, dice, lo malo es que tiene caducado. Entonces, una cosa es que tengamos extintor, otra cosa es que esté funcionando, porque eso es importantísimo. María Consuelo Ramos, punto de encuentro, sí, kit, etcétera, no. Solo Gran extintor. colega. Solo extintor, dice Dani Pazmiño. Bienvenido, Dani, gracias por conectarte. Gladys Roldán, si es que debemos comenzar a prepararnos para una emergencia desde nuestros hogares. Es decir, recomendación, la primera recomendación, hacer nuestro plan de emergencia familiar. Richard Fabián Chacha, saludos Clever, lo comparto, excelente programa. Gracias amigos, no se olviden de compartir, compartan en sus redes sociales. Iván Manzano, buenas noches, excelente tema, pero nos falta más educación en algunos temas. Tenemos que seguir aprendiendo sobre lo que está sucediendo a nivel mundial, con todos los desastres que se dan a diario. María Consuelo Ramos, un saludo desde Bogotá, Colombia. Para David y Edwin, gracias por la invitación. Gracias a ti por conectarte, María Consuelo. María del Carmen Cucaita dice desde Duitama, Boyacá. ¿Así se pronuncia o no? Sí, voy acá. Ah, ya, voy acá. Qué rico, dice, tenerlo Edwin Marisa. Nos han enseñado mucho cómo cuidarnos. Excelente. Todos los fans y las fans de nuestro querido amigo Edwin están conectadas. Muy bien. Recuerden, si tienen alguna pregunta a nuestros invitados, pues por el chat. Ustedes recordarán que hace algunos meses hubo un edificio que colapsó en la Florida. Y recordarán también que ese edificio, bueno, al parecer tenía una buena estructura, pero después, poco a poco en las investigaciones se van determinando que tenían la necesidad de reforzar el edificio. Si no, era muy probable que se caiga como realmente ocurrió. Desde tu punto de vista, Edwin, ¿qué es lo que tú nos recomendarías a las personas que vivimos en condominios, en pisos altos, a los administradores de los edificios, para que no nos ocurra eso? ¿Crees que sería pertinente una revisión periódica a través de algún ingeniero estructural, a través de algunas pruebas que se puedan hacer? Claro, hay algo que está claro, que es contundente, y es que desde en Colombia le llamamos consejos municipales de gestión de riesgos y desastres. Desde allí se emiten unas directrices puntuales referentes a la autorización de ciertos procesos constructivos, en este caso condominios, conjuntos residenciales, etcétera. Pero el problema a la larga, Clever, creo que no termina siendo la verificación de esas estructuras, que sí es un paso muy importante dentro del contexto preventivo, claro que sí. Pero más allá de esto, es los hábitos comportamentales de la comunidad frente a una emergencia. Porque es que podemos hablar de estructuras que son resistentes. En Colombia le llamamos normas de sismoresistencia, y de igual manera a nivel internacional pues están basadas en la ISO, y puede que cumplan con estas normas, pero yo no puedo garantizar, nadie puede garantizar que una estructura se va a poder mantener bajo cierta intensidad de movimiento telúrico XY tiempo. Nadie puede decir que es de 6 grados o de 8 o de 7. Veamos el mejor ejemplo en Colombia para el terremoto de Armenia. Fue de 6.4 grados el primer movimiento, y a los 5 minutos una réplica de 5.3, 5.4, y acabó con media ciudad.
la intensidad que es para lo que están diseñadas las estructuras no termina siendo una variable. Por más inspecciones que realicemos, pienso que más allá termina siendo cómo como comunidad podemos responder ante el movimiento. Y es que veamos un común denominador. Gran parte de las instituciones, organizaciones, las mismas comunidades residenciales, conjuntos residenciales, no promueven este tipo de comportamientos seguros. Entonces inicia el movimiento telúrico y lo que hace todo el mundo es iniciar un proceso de evacuación. Primer error, porque ya está claro que la mayoría de víctimas perecen frente al proceso por evacuar durante el movimiento telúrico. Eso, ¿cuántas instituciones lo saben? ¿Cuántos brigadistas lo aplican? ¿Cuántos en su casa le enseñan a sus familiares a no evacuar durante ese proceso? Obviamente basados bajo contextos lógicos como de si estoy a 10 metros de una zona segura, pues obviamente lo voy a hacer. Pero si estamos en un quinto, sexto, séptimo piso, cuarto piso, inician procesos de evacuación cuando no se debe hacer. Y es ahí donde tenemos las fatalidades. Veamos lo que ha pasado en Puerto Príncipe últimamente con el terremoto del año 2010, con el terremoto sucedido hace pocos días en Haití. Y vemos que efectivamente el nivel constructivo no da para poder aplicar el contexto que durante años nos enseñaron, que fue el famoso triángulo de la vida, concepto por el cual se ha ido modificando incluso a partir del terremoto de Ecuador en Latinoamérica, adoptando un nuevo contexto y es una zona segura, un espacio vital, porque los procesos constructivos en Latinoamérica no fueron y no han sido iguales que en Estados Unidos, de donde se creó la premisa triángulo de vida. Veamos que todo hay que estar renovándolo constantemente, hay que estar en constante entrenamiento, aprendizaje, y no se nos puede quedar como un proceso institucional, organizacional o del conjunto residencial. Esto debe trascender realmente a cómo yo preparo y me preocupo por mi familia, por mis allegados, por mis conocidos, por mi círculo social, y si todos hacemos eso, pues vamos a empezar a crear ciudades un poco más resilientes frente al tema, porque a la larga termina siendo, hoy sobrellevamos un movimiento telúrico, mañana cómo vamos a responder a la magnitud que esto impactó, porque recordemos algo, los desastres no son naturales y realmente se termina convirtiendo en desastre es en el nivel o en comparación al nivel en cuanto afecta a una comunidad. Muy bien, cuando hacemos capacitaciones existen preguntas comunes y les invito, amigos, a quienes están conectados, si tienen alguna duda referente a los planes de emergencia, referente a las rutas de evacuación, referentes, por ejemplo, ¿a dónde vamos? Estoy en el séptimo piso y el edificio es de 10, voy hacia arriba porque es más fácil, está más cerca, o voy hacia abajo. Entonces la pregunta, Edwin y David, si yo estoy en un séptimo piso, en un edificio de 10 en total, y está la terraza en la parte de arriba, ¿para dónde vamos? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Yo tengo mi propia respuesta, pero quiero también escucharles a ustedes y quiero escuchar los comentarios de nuestros amigos que están en el Facebook y los comentarios de los amigos que observarán el video en YouTube. Entonces quiero que vayamos definiendo esas cosas para quitar de nuestra mente esas creencias es que el vecino dijo esto, es que la amiga dijo esto, es que la compañera de trabajo dijo esto, es que yo escuché en un comentario, es que yo vi en el Facebook, es que yo vi. Vamos a decirles las cosas como deberían hacerse en un caso de emergencia. Edwin. Bueno, yo partiría de la premisa, primero analicemos el tipo de estructura en la que nos encontramos. Me explico. Mi edificio, mi apartamento, mi casa fue edificada, por ejemplo, en Colombia, lo basamos en un ámbito de antes del 2010 o póstumo al 2010. Si es antes del 2010, muy seguramente no tiene ciertos parámetros constructivos bajo normas de sismoresistencia. Póstumo al año 2010,
por evidentes hechos de autorización desde entes legales, pues ya debe cumplir con estos parámetros. Eso a mí ya me empieza a indicar como un proceder frente a un movimiento telúrico. Más sin embargo, para mí la premisa siempre va a ser ubiquémonos en zonas seguras de nuestra edificación, que terminarán siendo siempre columnas, pórticos. Si estoy en un séptimo piso muy cercano al 10, bajo el contexto Colombia, marcos normativos Colombia, marcos constructivos o del proceso constructivo en Colombia, mi sugerencia sí es cuando termine el movimiento, no durante, cuando termine el movimiento, preferible miremos a ver si podemos evacuar hacia zonas un poco más altas. Esa sería mi apreciación en este caso. Piso 10, piso 9, zonas que nos permitan, porque el edificio, la estructura no va a caer lateral, sino va a caer sobre placa a placa en el peor de los escenarios. Ese sería como el escenario más seguro que se podría optar frente a un proceso de evacuación. Muy bien, ¿qué opinas tú, David? ¿Qué opinas tú? Porque ahora creo que estamos creando un poco de discusión, un poco de... Este es un tema de debate. Total, total. Mira, yo pienso que en el tema de situaciones de emergencia, independientemente de cómo voy a evacuar, es cómo voy a reaccionar. Yo tengo esa, digamos que a mí lo que me gusta de tu programa y de las actividades que hacemos, tanto acá como en Voces y demás, es que regularmente hay un principio y es que yo estoy de acuerdo en que no estemos de acuerdo. Ese es el primer principio que, con lo que funciona todo en la vida. Cuando yo estoy de acuerdo en Oye, que es que si todos estuviéramos de acuerdo no hubiera ni programa. no, Claro, total, claro. Y yo, digamos, y muy posiblemente algunos días, pero ¿cómo así que evacuar para arriba? Pero ¿cómo así que...? Qué bueno poder encontrar opiniones de las personas y miren que yo creo que se puede abrir un elemento muy importante. Yo soy más de la línea de, sí, claro, hay que tener una estrategia para enfrentar las situaciones. Claramente los edificios, y vamos aquí al contexto, hay una norma en Colombia que es la NSR 10, que es la que relaciona precisamente Edwin, que es la norma de sismoresistencia, que no solamente es de sismoresistencia, nos habla de medios de evacuación, nos habla de los sistemas de protección contra incendios, nos habla de una cantidad de elementos que vale la pena revisarla y que no es una norma de voluntario cumplimiento, sino de obligatorio cumplimiento como tal. Pero seamos también muy sinceros, muy posiblemente una situación de emergencia con una magnitud, vamos al tema del sismo, que es de pronto el que más nos llama la atención, no solamente por lo que pasó en estos días en Haití, sino porque es una situación que puede llegar a pasar en cualquier momento y que regularmente cuando no estamos preparados a enfrentarla, pues genera grandes problemas, grandes riesgos, grandes situaciones, grandes pérdidas. Pero, y claramente yo puedo estar en un edificio sismo resistente, pero si la intensidad del sismo es muy alta, el mejor procedimiento que podemos tener nosotros es el siguiente: Padre nuestro que estás en el cielo, y pare de contar. No hay nada más que y hacer. quédese tranquilo Pero, hasta y que... quédese tranquilo hasta que pase la situación. Pero es ahí donde tenemos que nosotros tener una buena preparación. Yo nada saco, si estoy en un edificio de 5, 6, 7, 10 pisos, y es sismo resistente y no tengo a las personas con la cultura de cómo evacuar. Si es un edificio de 10 pisos, con suerte tendrá dos ascensores. Primero, el ascensor no se puede utilizar, pero ¿cuántos lo utilizan en una situación de este tipo? Y ahí, David, y hay otra creencia, ¿verdad? Aquí luego de del terremoto que tuvimos el 16 de abril del 2016, muchas personas decían, y de mi mismo edificio, decían, no, es que no hay problema en utilizar el ascensor porque el ascensor está en un área que está reforzada. Entonces ustedes sí pueden utilizar el ascensor y es mucho más seguro. Entonces ahí es cuando tú te encuentras en esas cosas que dices, bueno, ¿y qué Mira, pasó? ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema con los ascensores? Eso es cierto. El ascensor está en una zona en la cual efectivamente puede tener un resguardo. Eso es cierto. El problema del uso del ascensor no es el ascensor propiamente dicho, es el comportamiento en el proceso. Un ascensor que tiene una capacidad de tonelaje X
fácilmente una persona puede llegar, incorporarse, entrar dentro de él. No estoy diciendo que se van a utilizar un sismo, ni mucho No, menos, no, no. pero es uno de los motivos por los cuales tampoco se debe utilizar, es que el mismo comportamiento, un ascensor que tiene una capacidad de, no sé, para 10 personas, ante una situación de esas, por el mismo, eso se llama, eso es parte de la psicología de emergencias, es el sálvese el que pueda. Y fácilmente la capacidad del proceso de contención no va a ser suficiente y la posibilidad de que el mismo equipo falle por caída, que se destruyan los cables, que pase cualquier situación, también es muy alta. Entonces, también es por ese lado. Y el tema del humo. Claramente una El tema del humo y del eso es encerramiento que tienes en el ascensor. El tema, claro, hay acuérdate que muchos, tienes poleas y tienes cables que no van a resistir mucho peso, como tú bien dices. claro, y qué es, o sea, ¿qué es el foso de un ascensor? Es el tiro de una chimenea. Si adicionalmente tenemos una situación crítica donde hay humo, pues el humo por dónde va a coger, el humo es perezoso, se va por donde más rápido sale. Y ese es el tiro de una chimenea, básicamente. O sea, hay muchos elementos y hay muchísima, pero muchísima, muchísima tradición oral, por no decir carreta, perdóname el término. O sea, hay muchos mitos que muchas veces nosotros encontramos. Entonces, yo más que de pronto estructurar un tema del si debo evacuar hacia arriba o hacia abajo, no podemos universalizar el concepto. Si su edificación cumple con normas y la constructora, ojo, que hizo su edificio, su bodega y demás, ellos son quienes le deben decir a usted cuáles son las características para que pueda evacuar mejor. Y muy posiblemente usted tendrá que organizarse y tener la capacidad. Usted puede estar en un edificio totalmente sismo resistente, con las mejores características. Puede tener ducterías resistentes, puede tener toboganes de evacuación, si usted quiere, que hoy en día son relativamente comunes, aquellos que se encuentran que son una alternativa bien interesante. Pero si usted no impacta el comportamiento, no va a hacer nada. Usted puede tener una vía de evacuación a través de una escalera presurizada y está en el piso 10. Usted se ha puesto a pensar, yo salgo por ahí, pero ¿qué pasa con el piso 9, el 8, el 7, el 6 y el 5? Se puede hacer un embudo y finalmente la ruta de evacuación, que es una ruta de evacuación maravillosa, bien diseñada, presurizada, con las características de no ignición más apropiadas, pero si los 50 o 60 personas que puede haber o más por piso no están coordinados, no les sirvió de nada. Entonces es ahí donde tenemos que impactar comportamientos. La psicología de emergencias es precisamente una de las áreas que yo más amo, no por ser psicólogo, pero que realmente me he dado cuenta que debemos introducirnos en ello. Y esto no se soluciona haciendo un simulacro una vez al año. O sea, esto tiene que ser permanente, permanente. En las instituciones educativas en los Estados Unidos, los simulacros regularmente se hacen desde primaria, primero que todo, o sea, educan a los chicos a saber cómo actuar en situaciones de emergencia y no lo hacen una vez al año como lo hacemos aquí en Colombia, se hace una vez al mes en muchas instituciones, no generales, por áreas, por zonas, por pisos, pero eso se vuelve una costumbre y la gente ya sabe qué hacer. Yo normalmente, y no quiero empoderarme, o sea, yo no quiero robarle el programa a nadie, ni mucho menos, pero yo siempre pongo un Tranquilo, ejemplo en las tranquilo, charlas David, no te preocupes, que aquí estamos para eso. no, pero yo siempre pongo en el tema de charlas de emergencia, yo siempre le pongo un ejemplo. Clever, si yo llego y me escondo detrás de una pared y tú vas transitando y de repente llego y salgo y ¡bu! Te pego un susto, ¿cómo vas a reaccionar tú? ¿Qué harías tú? ¿Cómo reaccionas? Te asustas porque no estás preparado para ese evento. Claro, exacto. Va a decir, uy, no, me asusta y de pronto, bueno, no sé, me regaña, no sé. Pero si yo llego y le digo, Clever, te voy a asustar y me escondo de la misma forma y te salto, ¿cuál va a ser tu comportamiento? Nada, pues ya sabes qué puede pasar. Lo mismo pasa con el tema de emergencias. Muy Entonces, bien. cuando yo advierto, es más fácil. Vamos a hablar a continuación del tema de simulacros, pero sí quiero darles yo mi punto de vista. Muy bien. Normalmente, en toda edificación, las rutas de evacuación, ¿hacia dónde están la señalización? Generalmente está hacia abajo, ¿cierto? Entonces, la ruta de evacuación que normalmente debo yo tomar es de los pisos altos hacia
la planta baja, porque así está la señalización y así está diseñado el plan de emergencia. Salimos a la planta baja y salimos a un punto de reunión. Lo que ocurre cuando estamos hablando de subsuelos, la señalización de evacuación, las rutas de evacuaciones es desde abajo hacia arriba hasta la planta baja, y en la planta baja salimos y nos vamos a un punto de reunión. Ojo amigos, el punto de reunión no es a la salidita y en la puertita del edificio. Porque Ni si debajo está... de los cables. Eso, porque hay veces que en los edificios ustedes encuentran, no, el punto de reunión bien pintadito con un letrero verde bonito ahí, la gente reunida, dibujada. Si es que existe un sismo, un temblor, los vidrios de su edificio se le van a caer y le va a hacer daño a su gente. Eso en primer lugar. Pero ¿qué pasa en un sismo? Lo que acaba de decir Edwin y lo que decía David, completamente de acuerdo. Conservar la calma. Y para conservar la calma tenemos que estar preparados y tenemos que haber entrenado y tendremos que haber tenido ya la capacitación de brigadas de emergencia y saber qué es lo que vamos a hacer ese momento. Entonces, la capacitación es fundamental. Es que Clever, mi empresa solamente es de 3 trabajadores, así sea de una. Siempre debemos tener capacitación en todo lo que son brigadas de emergencia. Todos los trabajadores, de preferencia, todos los trabajadores deben saber qué hacer en cualquier tipo de evento, analizar todas las emergencias posibles en la empresa y sobre todo que todos sepan de primeros auxilios, que todos sepan de uso de extintores, porque si bien es cierto, está conformada las brigadas, pero qué mejor tener una empresa completa que sepan de todo. Para que el momento de un desastre, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo no te puedo dar primeros auxilios porque soy portaextintor. Entonces, la importancia de capacitar a toda la gente. Otra situación importantísima es el tema de simulacros. Y eso es lo que quería yo plantearles. Se dice que normalmente debería ser unas 2 veces por año, mínimo una vez por año. Eso nos dice la norma, la ley. Pero mientras más entreno a mi gente, mientras más practico, mi gente está más preparada. Eso es como un atleta. El atleta baja los tiempos y eso es el simulacro. Mientras más me preparo, mientras más preparo a la gente con todas las medidas de seguridad, con más entrenamiento, pues bajo los tiempos para una evacuación ordenada de mi edificio. Muy bien, les voy a plantear un caso. Vamos a hacer un estudio de caso. Y quiero que por favor me ayuden ustedes los que están conectados. Les voy a poner un ejemplo que fue de la vida real. Estuvimos haciendo un simulacro de evacuación de un edificio de 10 pisos. En el 8º piso estaba una señora que estaba en el 8º mes de embarazo. Mucho ojo con lo que les digo. 8º piso, una señora con el 8º mes de embarazo, es decir, que estaba en una etapa crítica, ¿no es cierto?, de su embarazo. Y teníamos que hacer el simulacro de evacuación. La pregunta es, ¿la señora tenía que bajar por las gradas los 8 pisos estando en el 8º mes o no? ¿O teníamos que hacer lo más apegado a la realidad y tenía que bajar la señora con el apoyo de la brigada de evacuación? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan amigos en el chat? ¿Qué opinas David? ¿Qué opinas Edwin? Bueno, mi estimado Edwin, por favor, queremos escucharte. Vamos a ver, esto es algo que, este ejemplo normalmente yo ocupo en los cursos de brigadistas que doy. Y es muy importante porque aquí se sacan reflexiones muy buenas. Es mucho mejor entrar a las reflexiones, al estudio de la familia, al estudio de las necesidades básicas, y ustedes se van a dar cuenta que este ejercicio es muy bueno para que ustedes practiquen en sus empresas, amigos que están en este momento conectados en las redes sociales. Muy bien, Edwin, por favor, ¿qué opinas sobre el tema?
Bueno, yo creo que es de suma importancia para todo proceso de simulacro tener una planeación. Voy a Correcto. partir desde allí. La planeación. Si dentro de mi planeación identifico que parte de los integrantes participantes de dicho proceso tienen unas condiciones y unas variables de atención, pues evidentemente deberé plantear dentro de mi simulacro, para este caso, un acompañamiento. Si me preguntas previo a, yo digo, lo primero que haría sería una anamnesis, como cualquier evaluación hacia un paciente, de un médico hacia un paciente, y sería verificar cuáles son las condiciones actuales del estado de salud de los participantes, en este caso, de la mamita gestante. Si es una condición que está en un transcurso normal, yo sí propendría porque realizar el simulacro desde el octavo piso, siempre con acompañamiento y bajo las condiciones de seguridad que previas en un proceso de planeación se debieron haber tomado. Ahora, si dentro de mi anamnesis previa al desarrollo del simulacro, con la planeación, identifico que es un embarazo de alto riesgo, que la señora tiende a ser nerviosa, que no ha visto, nunca ha participado de un proceso de estos, no conoce cómo hacerlo, es fácilmente influenciable y susceptible, pues tomaré otro tipo de medidas. Ya quizás no le diga bajemos desde el octavo, quizás le diga bajemos desde el tercero, para empezar a introducirla en el proceso. Pero creo yo que todo se basa en temas de planeación. Adicionalmente, y con esto como que redondearía mi idea, ¿cuán complejo es un simulacro con resultados nefastos, desfavorables por falta de planeación? Simulacros donde la emergencia simulada pasa a ser emergencia real. En ese orden de ideas, insisto, todo se basa en planeación. Muy bien, entonces Edwin nos dice que de acuerdo a lo planificado y hacer una revisión anticipada del estado de salud de la mamacita que está en gestación. ¿Qué opinas, David? Porque te cuento que en las redes sociales existen muchos comentarios, unos a favor y otros en contra. Unos dicen que sí y otros dicen que no. ¿Qué opinas tú, David? Y no sé si es que tienes tú a la mano las redes sociales para irles analizando lo que dicen ahí. Sí, claro, mira, tanto yo estoy de acuerdo con lo que dice Edwin y complemento con algo muy particular, es que ¿por qué esperamos a que ocurra la situación? La clave del proceso es la identificación de cuáles son las realidades que tengo en mi organización. Yo quisiera preguntarles a ustedes en este momento, yo sé que estamos muchos haciendo trabajo en casa o teletrabajo, como quieran llamarlo, pero ya la reactivación ya es una realidad, ¿cierto? Ya muchas empresas están haciendo actividades presenciales y demás. Usted, no lo pongamos en el caso de la mujer embarazada. Usted conoce, tiene un inventario, suena feo, pero este es un inventario de las personas que tienen algún tipo de condición particular de salud. Mujer embarazada, hombre hipertenso, hombre obeso, persona que tenga Una, lesión una persona con muscular, asma. una persona que sufre de asma, una persona que sufre de pronto de problemas de azúcar. O sea, ¿cuáles son los problemas adicionales a la emergencia? Si es una situación crítica, ocurre un sismo, un incendio, un colapso estructural, lo que ustedes consideren, pero ¿cuáles son esas situaciones particulares que usted tiene en su organización? No sé si soy yo, Edwin, Edwin, ¿me escuchas tú? Parece que David se Sí, quedó. efectivamente, David se congeló. Ops, Ya. se Sí, fue la repite señal. por favor, David, no te escuchamos desde las 7 de la noche. Por favor, Ah, repite. bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es David Salas. No, no, la última parte nomás te quedaste, David. Ya sé. Ok, entonces sí, hoy hemos tenido algunos problemas de señal aquí en Cajica. Creo que otra vez me congelé. No, ahí estoy. No, ahí estás bien, Espero, sí estás bien. espero no haber quedado con cara de apoplejía, Tranquila, que ese pero es para bueno, meme ya. Ese es para meme. eso es para meme. Bueno, entonces les estaba diciendo, ¿cómo es de absurdo para nosotros no estar preparados para enfrentar la situación crítica antes de que sea crítica? Si yo sé que tengo una mujer en estado de embarazo de 8 meses,
que posiblemente puede tener el parto en cualquier momento y de pronto ese cualquier momento es en mi empresa, usted tiene a sus brigadistas entrenados para saber qué hacer, no por la emergencia, no por el sismo, sino porque llegó el momento y alumbró, sabe qué hacer. Puede que, ojalá la respuesta sea sí. Ahora, si es una situación crítica, pues yo también tengo la obligación como empresa de saber quiénes son los que están críticos en una situación crítica. Y por eso yo quisiera hacerles una pregunta y es, ¿cuántas personas creen ustedes que deben hacer parte de una brigada de emergencias? O sea, algunos dicen, no, la teoría del 20%. Bueno, no, que el 10% de los brigadas. ¿Cuántas personas creen ustedes que deben, o sea, ser parte de una brigada de emergencias en una empresa? No sé, Clever, ¿qué opine? ¿Cuántas personas crees tú? Depende de las características de la empresa, del número de trabajadores, depende de la actividad laboral, eh, porque puede ser que existan, no sé, 100 trabajadores, pero en un ala esté en el área administrativa 50, en otro edificio estén 20, en otro edificio cercano ahí estén 10. Entonces todo dependerá de las condiciones que yo encuentre en el terreno. O sea, yo desde mi punto de vista no existe una receta para saber cuántas personas van a conformar una brigada. Lo que sí puedo hacer yo es una evaluación, un estudio de cuántas personas trabajan en ese edificio, cuántos pisos tienen, cuáles son los recursos contra incendios existentes, por ejemplo, cuál es la actividad que se realiza ahí, cuántas personas pasan en la oficina, porque acuérdate también que existen personas que únicamente van en la mañana, pican la tarjeta o registran su asistencia y se van. Otro punto importantísimo es saber cuántas visitas tienes en esa instalación. ¿Cuántos proveedores tienes tú? Si existe una zona de cocina, si existe una zona de, no sé, de cafetería. Todo eso es parte de la evaluación y del análisis que debe hacer el profesional de seguridad y salud para establecer el número de brigadistas, desde mi punto de vista. No sé qué opinas tú, David. Bueno, vamos con Edwin. Edwin, ¿tú qué Ah, ya. opinas? Bueno, pero todavía no me has contestado, David. Todavía no me has contestado lo de la señora. ¿Cómo manejamos? Ah, bueno, no, en ese caso, ¿yo qué pensaría? Yo doy Tú eres prioridad. el jefe de seguridad y salud de esa institución. ¿Qué harías? ¿Tomarías la decisión de que la señora baje o no baje? Yo consideraría, dependiendo de la situación, haría un análisis rápido con mis brigadistas o entrenaría a los brigadistas y tomaría decisiones. Yo no puedo universalizar el tema. Yo no puedo decir, siempre que hay un sismo, usted tiene que salir. No, habrá situaciones, si mi edificación es segura, pues el lugar más seguro, si es un sismo de una intensidad que yo aparentemente considere que no es tan complejo, o sea, no está, no se mueve todo, no se cae todo. Bueno, yo pensaría que el lugar más seguro es el lugar sismo resistente. Pero si yo de pronto veo que las condiciones de seguridad no son las más apropiadas en el lugar donde está, yo debo ubicar un lugar seguro para resguardar a las personas mientras la situación toma un curso de solución. Esa sería de pronto mi opinión, Correcto, ¿cierto? pero y en el Pero, simulacro, en el simulacro que bueno, únicamente es un entrenamiento, ¿tú tomarías la decisión de que la señora baje los claro, 8 pisos por las gradas, sí o no? yo tomaría la decisión de prepararnos, de pronto no exponer a la persona que está en ese momento, ¿para qué la voy a exponer innecesariamente? Pero sí haría la simulación con alguien que no fuera la persona que está en este momento en la situación para que mis brigadistas sepan cómo actuar. Pero yo no expongo en un simulacro a una persona que, ¿para qué lo voy a hacer? De pronto va a recorrer los 8 pisos por las escaleras y de pronto lo que estoy haciendo es estimular su útero y empiezan contracciones y adelante el parto. ¿Para qué voy a exponer a las personas ante una situación que no necesariamente tienen que hacer? Entonces, sí debo entrenar a los brigadistas, tener en cuenta a las personas que muy posiblemente van a apoyar,
pero ¿para qué voy a complicar innecesariamente la situación? Esa sería mi opinión. Muy No bien. sé, Edwin, ¿qué opina? Muy bien, antes de que hable Edwin, no te me vayas, Edwin, por favor. Vamos a leer los comentarios porque yo veo algunos comentarios y también les voy a dar mi opinión porque yo hice la pregunta y eso es lo que me ocurrió a mí en campo. O sea, este estudio de caso es lo que realmente me pasó a mí y van a ver lo que yo decidí en su momento. Muy bien, amigos, a ver, déjenme ver, por favor, estamos por acá. Listo, entonces vamos a ir leyendo los comentarios de los amigos. Recuerden que este programa es interactivo y nos interesa mucho su opinión. Felicitaciones, unos grandes invitados, dice Gabriel Calderón. Gracias, Gabriel. Luis Humberto Martínez, felicidades desde Colombia. Les escuchamos. Excelente, amigos de Colombia. Yasmín Mora nos dice, buenas noches desde Chivata, Boyacá. ¿Chivata o Chivata? ¿Cómo es, David? Chivatá. Chivata, o sea, mil disculpas por el no leer bien, pero no No, no. importa. Saludando a excelente conferencia, saludos, excelente profesional. Edwin, gracias por tus conocimientos y tanto amor de tu labor. Gracias, Yasmín. Arzán Consultores, excelente programa. Clever, saludos amigos desde Chile. Gracias amigos. Solidaridad, humanidad. Nuestro amigo Mohamed dice, saludos cordiales mi estimado Clever y David. A todos los participantes, súper interesante tema. Gracias, mis bendiciones. El Wali Mohamed desde Marruecos. Gracias amigo. Diego Ricardo Chávez dice, hacia la terraza, mandaría el amigo. Marta Janet Bernal, Edwin, excelente tema. Gracias por tu invitación. Mohamed dice, hay que tener en cuenta que los estándares casi surgieron de la seguridad. En la revolución de las construcciones les dejo ustedes el análisis, dice nuestro amigo Mohamed. María Consuelo Ramos, el problema es complejo. Está en crear cultura desde la familia frente y qué tan multiplicadores somos. Y él está a donde llega, qué comunidad llega, etcétera. Es decir, que es una situación de cultura, de formación en la familia, dice. Janet Calvera, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Alicia Tafur Vázquez, por la emergencia no debe bajar las gradas. Atentos ahí, vamos, dice, no debe bajar las gradas. Alicia Tafur dice, por la emergencia no debe bajar las gradas. José Luis Rojas, la ayuda que debe tener la señora embarazada es con los compañeros y además con la ayuda de la brigada. Raúl Chuñir, nuestro amigo, dice, buenas noches, mi estimado Clever y panelistas, para mi concepto tendría que bajar con el apoyo de la brigada. Muy bien, Luis Humberto Martínez Galeano, los simulacros no deben crear riesgos, eso se debe controlar. Shirley Juárez, es igual que un anciano o minusválido, igualito. El caso de una persona con una discapacidad. Richard Fabián Chacha, hablemos un poco sobre riesgos de lluvias y vendavales. Correcto, amigo. Ojalá nos dé el tiempo, si no, para un próximo programa. Debe haber un plano de identificación de peligros, de evaluación de riesgos para esos casos, dice Mohamed. Muy bien, Manuel Mesías Manobanda dice, buenas noches. No hacer el simulacro, analizar si está gestando mujer, o sea, si está en peligro la señora. Si está en el plan de emergencia, está involucrada, debe estar acompañada de unos brigadistas. Saludos amigos, dice Edison Cadena, te manda a saludar Edison Cadena, David. Gran colega, gran miembro de Abstec y mi mayor, muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, Bueno, a ver, entonces, déjame David, déjame que yo voy a dar mi punto de vista. A ver, recuerden el tema de la terraza. ¿Cuál es mi recomendación? Amigos, en lo posible bajar por las gradas hacia la planta baja. Si es que la situación de crisis del terremoto, del temblor, hizo que las gradas se dañen, podría yo optar a través del liderazgo de las brigadas para quedarme en el piso, acercarme a las ventanas, buscar que me auxilien o me socorren. O en el último caso, si se trata de un incendio, pues, y no puedo bajar, y con los extintores que tengo no puedo solventar ese incendio que podría estar en las gradas, podría subir. Pero ojo, todo dependerá de la situación. Muy bien, y en el siguiente caso que les había propuesto yo, del tema de la señora embarazada, justamente hubo una discusión como la que estamos teniendo en este momento.
Llegó un señor bombero y me dijo, vea, mayor, usted está tomando la decisión inadecuada porque la señora debe bajar, porque la situación debe ser lo más apegada a la realidad. Y lamentablemente, si es que usted no le hace bajar a la señora, le voy a poner en el reporte y el cuerpo de bomberos le enviará una notificación a su empresa. Le dije, bueno, no se preocupe, yo recibiré la notificación. Pero oiga, amigo, una pregunta, venga, por favor. Pongámonos en el caso de que la señora embarazada es su esposa, le dije al bombero. Y que, producto de mi decisión, imagínese que yo le autorice a la señora a bajar por las gradas los 8 pisos y le estoy poniendo en riesgo a la vida de ella y la vida del niño. Y en el último caso la señora se resbala, se cae y provoca un aborto. ¿Qué pasaría conmigo? Le digo, ¿qué me haría usted a mí si usted es el padre de la señora que está en estado de gestación? Ah, no, pues ahí sí yo le demando, no, ahí le buscaría, no sé. Entonces lo que pasa normalmente es que nosotros no tenemos empatía. Es decir, no nos ponemos en el zapato del otro, no nos ponemos en un sentido de protección, que es lo que hice yo, y yo les recomiendo eso, amigos, los que deseen tomar esta recomendación, pues háganlo, los que no deseen, me cuentan cómo les va. Yo decidí ese momento que la señora únicamente conozca dónde queda la ruta de evacuación. Los amigos de la brigada de evacuación sabían que la señora estaba embarazada y que en un caso real ellos, designé a 2 personas, serían quienes tendrían que ayudarle y acompañar a la señora por la ruta de evacuación. Yo decidí que la señora no baje las gradas, porque no quería que ese simulacro se convierta en una emergencia real. Ese es mi humilde punto de vista, espero que les sirva en algún momento, amigos. No sé, ¿qué ibas a decir, David? Mira, Clever, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. O sea, ojo, no hay que hacer cosas malas que parezcan buenas. O sea, y en este campo nosotros de pronto hacemos cosas que se ven demasiado rimbombantes, demasiado espectaculares, pero que no son ajustadas a la realidad. ¿Sí? A mí, digamos, como lo señalaba, yo he tenido la oportunidad de trabajar durante un tiempo muy importante con Edwin y muchas organizaciones han hecho, por ejemplo, el tema del brigadista por un día, ¿sí? Que es un tema que me parece interesante, las pistas de entrenamiento, donde las personas de pronto, pero yo siempre digo, venga, qué bueno hacer una pista de entrenamiento, pero que esa pista se parezca lo más posible a su realidad, que es lo que, digamos, con Edwin hemos venido trabajando durante un tiempo importante. ¿Cómo nosotros buscamos entrenar a las personas? ¿En qué las entrenamos? ¿En ilusiones o en realidades? A veces las pistas de entrenamiento parecen ser Rambos por un día. Entonces, no, mire, es que qué rico porque es que me metí en el barro y salí, pues, mejor dicho, lleno de tierra, mejor dicho, hasta debajo de la lengua. Y esa realidad que usted vivió ahí, ¿se parece en algo a la realidad de su empresa? No, para nada. Ah, bueno, entonces usted lo que hizo fue un día de recreación. Usted no tuvo un entrenamiento. Usted lo que tuvo fue un día de esparcimiento. Y bienvenido, claro, pero es irresponsable desde mi punto de vista y me gustaría de pronto que Edwin diera también su punto de vista, que yo sé cuál va a ser, pero a mi forma de ver, al igual que en el simulacro que estoy exponiendo a una persona a situaciones que de pronto no necesita, lo mismo en las pistas de entrenamiento. Yo, ¿para qué le enseño a un brigadista a hacer algo a lo cual de pronto no se va a ver en la realidad de su organización? Ya cuando tenga todo el conocimiento para poder hacer las cosas de su organización, de su realidad, ahí sí,
no sé, láncese del patín de un helicóptero, haga un helicoportado, haga, no sé, métase en un área confinada, pero ¿esa es su realidad? Posiblemente no. No sé, Edwin, ¿tú qué opinas? Totalmente de acuerdo. A mí no me disgusta la pista de entrenamiento más a modo recreativo. Para nada me disgusta. Póstumo a un proceso muy serio, muy aterrizado acorde a las características de la organización, en donde ya se haya llevado un entrenamiento previo. Yo quisiera, es más, quisiera hacer una pausa e invitarlos a todos rápidamente en el chat y a Clever y a David. Analicemos otro caso. Quiero ponerlo sobre la mesa. Y Oye, es oye, cómo... antes de que inicies, Edwin, te cuento que ya mismo tenemos que terminar el programa 8:10, pero dale, dale, dale. Amigos, No, espero que no se nos aburran porque sé que están participando. Vamos ahí, Edwin. Creo que rápidamente, vamos a tener que hacer una versión 2 muy próximamente. Muy bien, a ver, sigue por favor, rápidamente, Edwin. simulacro de emergencia integral por movimiento telúrico con amenazas o eventos secundarios con incendio en una institución de salud, llámese clínica u hospital. Simulacro. Evacuamos a las personas que están tomando el servicio en el hospital, aquellos que están hospitalizados, lo hacemos y si no lo hacemos, ¿qué haríamos para poder llegar a ese nivel de simulación? Porque entendamos algo, que en el peor de los escenarios, los brigadistas de la institución de salud van sí o sí a tener que sacar a todo el mundo de la institución. ¿Cómo lo podemos entrenar? No se lo pongo en discusión rápidamente. Muy bien, amigos. Amigos, ahí su ayuda a través del chat. Bueno, pero yo te podría dar mi punto de vista mientras escriben los amigos ahí. Este es un tema muy importante cuando estamos en las etapas de capacitación y entrenamiento a todo el personal médico, al personal de enfermería, al personal de servicios básicos de un hospital. Y justamente esa es la disyuntiva. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Qué es lo que ocurrió con las personas que estuvieron operando, por ejemplo? Aquí en el terremoto del 16 de abril, ¿qué pasó con los médicos y enfermeras que estaban en un quirófano operando? Segundo, ¿qué pasa con las personas que están en una unidad de cuidado intensivo? Y peor aún, que están conectados a oxígeno y no tienes la posibilidad de evacuarlos. ¿Por qué? Porque el hospital no está dotado con ese tipo de equipos para que sean móviles, ¿sí? Entonces ahí tú tienes que ya priorizar el tema de salvar las vidas. ¿Qué prioridad tienes ese momento? O sea, si estás en un momento de un terremoto, obviamente la calma, esperas que pase el movimiento telúrico y luego de eso tú estableces quiénes son las personas que tienen más posibilidades de sobrevivir. Porque no podemos, y te digo en mi caso particular como profesional de seguridad y salud en el trabajo, yo no podría arriesgar la vida de un médico diciéndole, oiga, está operando y usted quédese ahí hasta que pase todo. O sea, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque el médico tiene también su familia. Él es una persona que tiene más alta probabilidad de sobrevivir. Lo que haría es esperar, tal vez estabilizarle el tema y si la infraestructura no colapsa, obviamente seguir con la operación. Pero ese es un momento, o sea, eso es lo que nosotros debemos planificar. Y el momento que planificamos, tenemos que sacar todas las necesidades para ese tipo de eventos. Por ejemplo, si yo no tengo cómo movilizar a las personas que están en UCI o no tengo equipos móviles con oxígeno, esa es la necesidad que va a tener ese hospital y tendrá que presupuestar para algún momento tener esa capacidad para poder evacuar a todos. Lo ideal sería evacuar a todos, que eso es, para eso es lo que trabajamos nosotros los prevencionistas. Pero ¿qué pasa en esos casos cuando no tienes los medios necesarios? Porque si tú le desconectas del oxígeno a una persona que está grave ahí, automáticamente no le diste la oportunidad de salir, sino que automáticamente le dijiste, no, o sea, sin oxígeno no va a sobrevivir.
David, Sí, Clever, pero ven, mira, yo te envío ahorita una imagen al WhatsApp, no, ojalá y si la puedes poner, pero ¿eso por qué pasa? Eso pasa porque usted no ha hecho bien su trabajo. Venga, usted entiende que la realidad de su organización puede enfrentar una situación crítica, pues prepárese para lo crítico. ¿Por qué tenemos que esperar a hacer ese triage ético, llamémoslo así, de llegar y decir, ay, no, bueno, entonces improvisemos, entonces, ¿a quién salvamos? Sálvese el que se pueda. No. Si yo sé que en mi institución, y aquí en el tema hospitalario, yo tuve la oportunidad de trabajar con la red hospitalaria de Bogotá durante mucho tiempo en el tema de manejo de emergencias, en los comités de análisis de crisis yo les decía, es que no esperemos a que ocurra la emergencia, esperemos a que tengamos los recursos para enfrentar la emergencia. Si usted tiene que evacuar al personal y tiene que tener un soporte vital de pronto de alguna de las personas que esté en una unidad de cuidados intensivos o que esté de pronto en una sala de recuperación o en una cirugía, pues usted tiene que tener el kit para el manejo de la situación para que eso no se le vuelva un problema. Entonces, y aquí se nos olvida algo que es un principio universal. Yo no soy abogado, espero dentro de muy poco serlo, pero claramente nosotros tenemos tres responsabilidades. Una responsabilidad civil, que es una responsabilidad económica, o sea, la que cuesta. Plata es plata, se consigue, bueno, listo. Una responsabilidad administrativa. ¿Cuál es la administrativa? Usted posiblemente por no ser fiel a lo que debe hacer, te le pueden despiden. cerrar el área, lo despiden, le clausuran, le quitan su licencia, pero la más complicada es la penal, que es la que lo lleva a usted a la cárcel por no cumplir lo que tiene que cumplir. Entonces, a mí me preocupa mucho de pronto las organizaciones que dicen, no, es que yo no pude, usted no pudo o no quiso. No es que eso era muy costoso, pues ¿para qué tiene empresa? Olvídenlo. O sea, en ese orden de ideas, tenemos que asumir nuestras responsabilidades y cuando yo hago un análisis real de qué es lo que me puede pasar, yo debo enfrentar, confrontar y desarrollar, conseguir los recursos, entrenar a las personas, tener, no hacer las cosas solamente por cumplir, que es en el tema de emergencias, las cosas, las empresas, perdóname Clever y perdóname Edwin, pero yo creo que un altísimo porcentaje de las empresas hacen las cosas por cumplir, para que no viene bomberos y, ay, viene, ay, ahí está el extintor. Bueno, y ese extintor, usted lo sabe utilizar. No, pero ahí lo tengo. Eso es por cumplir. No podemos seguir hablando del tema de emergencias y todo en seguridad y salud del trabajo solamente por cumplir. Tenemos que hacer las cosas porque realmente vamos a encontrar que son funcionales. Lo que nosotros hagamos, y esto lo dejo como cierre de mi intervención el día de hoy, y gracias Clever por la invitación, nosotros podemos llegar a hacer la diferencia entre la vida o la muerte de un grupo de personas o de nosotros mismos si sabemos qué hacer. Y dentro de eso tenemos que prepararnos. Entonces, no sigamos siendo un poco negligentes en que, ay, es que eso es costoso. Bueno, ok, presupuéstelo, proyectelo, planéelo, cúmplalo en algún tiempo, haga una trazabilidad, pero no podemos seguirnos excusando en que es caro, es que hacer un reforzamiento estructural de la empresa es caro. Pero ¿de quién es la empresa? Suya, asuma la responsabilidad. ¿Qué es que tener un kit para poder controlar una situación crítica o de derrames? Eso es carísimo, sí, pero es la naturaleza propia de su negocio. Entonces hay que ser solidariamente responsables con el proceso. No podemos seguir excusándonos en que es que no se puede porque es caro, o porque es que me quita tiempo, o porque es que no, es que yo solamente cuento con un brigadista. No sé si tuviste la imagen que te envié, que me parece que sería muy bueno que la analizáramos y que eso puede ser la realidad de alguna organización. David, Clever, gracias, mi David, hermano. vamos amigos, por favor, quiero que me pongan en el chat. ¿Estarían de acuerdo en hacer una versión 2 de este programa en donde hagamos más estudios de caso como el que planteó Edwin, como lo que está diciendo David? Por favor, póngame en los comentarios. Antes de darte paso, mi querido amigo, vamos a saludar a Arsan Consultores, dice desde Chile. Respecto a la pregunta de la señora embarazada, como era un simulacro, podría que la señora y con los brigadistas, podría quedarse la señora con los brigadistas, quedarse allí en el piso y hacer con ella la simulación sin hacerla bajar
por no poder ponerle en riesgo y explicarle que cuando esto ocurra en la vida real, ella debería bajar con el apoyo de los brigadistas. Muy bien, cuando sea necesario. Dice, mi punto de vista concuerda con Clever. Marta Jané dice, el tema está muy interesante. Gracias, Marta. Dani Pazmiño, sí, por favor, versión 2. Muy interesante el tema, Clever. Manuel Mesías, en el hospital sería parcial. Hay médico, está en operación y obstetra de un parto. Es muy complejo, depende de las paredes, de la fisura, se puede salir, poco depende de la situación, dice Manuel. Henry Pérez, las instituciones de salud deben contar con sistemas autónomos de generación de energía y aquí 2 portátiles a base de baterías para esos casos. Claro, si no colapsa la estructura, porque también es compleja la situación. Yo diría que tengo que ver dónde tengo la mayor concentración de humo, que es lo que es más peligroso para evacuar, dice nuestro amigo Mohamed. Edison Cadena dice, ahí, a ver, dame un momentito, Edison dice, ahí se aplica la evaluación del riesgo ante la aplicación de tal o cual nivel de evacuación, acorde a, como dijo David, la realidad de la institución. Raúl Chunir, sí, por favor, una versión 2, dice Henry Pérez. Lo otro es que los equipos de respuesta como bomberos deben contar con sistemas para hospitales de campaña y personal equipados y capacitados para recibir y atender a estos pacientes mientras se restablece, dice. Eso sería lo ideal, que los bomberos dispongan con ese tipo de equipo. Muy bien, amigos, vamos finalizando la lectura de los mensajes. Muy bien, Henry dice sí, sí debería bajar, dice Claudia, sí debería... Muy bien, sí, que por favor, ¿están de acuerdo la mayoría en que hagamos una versión 2? Sería excelente, dice José Caballero, buenas noches, por supuesto que sí, señor, se hace indispensable, muchas gracias. María Eugenia dice que sí, Marta Janet, sí, me gustaría otro día para seguir tratando estos temas. Yasmín Mora, sí, estos son muy interesantes, estos temas, sí, por favor, versión 2. Entonces, amigos, antes de que se nos vayan, David, Edwin, no sé si es que el próximo domingo están invitados, no sé si aceptan la invitación. Edwin, ¿qué opinas tú y David? Yo encantado, hermano. A mí me encanta participar en tus programas. Igual siempre hemos hecho un excelente equipo y de verdad un gran reconocimiento a esta labor. Y gracias a todos los que han participado. Qué grupo tan activo, de verdad. Qué bueno. Sus opiniones nos nutren a nosotros. Aquí yo estoy absolutamente seguro. Aquí Clever no trae a 1 o 2 expertos. Todos los que participan en este foro son expertos. Gracias por sus opiniones. Yo me llevo grandes aprendizajes y claro que sí, dentro de 8 días aquí estaremos contigo. Edwin, amigos, no se olviden, compartan y recuerden que esto va a quedar en el canal de YouTube que les pongo inmediatamente. Denme un segundito antes de que hablemos con nuestro amigo. Aquí recuerden, ustedes ingresan a YouTube, ingresan con el nombre Clever para guión seguridad y salud y tenemos que llegar hasta el mes de diciembre de este año a 1000 suscriptores. Ayúdenme en suscribiéndose, por favor, compartan. Aquí tienen videos de sistemas de gestión, seguridad y salud en el trabajo, psicosociología, seguridad integral. Aquí tienen videos para que se entretengan y pueden utilizarlo ustedes en sus capacitaciones, en sus empresas. Muy bien, mi querido amigo Edwin, cordialmente invitado para la siguiente versión de este programa. ¿Qué opinas? Claro que sí, muchas gracias, Clever, por la invitación. Estaré en otro lugar de Colombia ese día, pero claro que sí, muchas gracias por la invitación. Muy bien, amigos, un mensaje final, David, y luego Edwin. Por favor, un mensaje final para ya despedirnos del programa. Bueno, muchas gracias, Clever. El mensaje final muy sencillo. Preparación, reacción y evaluación. Eso es lo que necesitamos. ¿Cómo es importante estar preparados antes, durante y después de una situación crítica? Llámese como se llame. Sismo, incendio, visita de la suegra, lo que ustedes quieran. Siempre tenemos que estar preparados. Siempre. Esa es la premisa que debemos tener nosotros dentro de estos procesos. Entonces,
¿Cómo es importante cuando nosotros no solamente nos transformamos en los que critican a la empresa porque no tiene el botiquín, porque no tiene el extintor, porque está bloqueada la ruta de evacuación, porque no tiene un punto de encuentro, si usted en su vida normal tampoco lo hace? Entonces, no hay que jugar a esa doble moral. Preparación, reacción y evaluación son los tres elementos que muy posiblemente trabajaremos en nuestra próxima invitación. Y Clever, muchas gracias como siempre. Muchas gracias a ti, mi querido David, por tu tiempo. Edwin, por favor, tu mensaje final. Bueno, cuán importante es que como sociedad, no lo hablo desde la institución, como sociedad, reconozcamos la importancia de prepararnos para cualquier amenaza que se nos presente, independientemente de su origen, sea natural, tecnológico o social. ¿Cuál importante es prepararnos? No seamos aquellos que hacemos parte del desastre, seamos aquellos que somos parte de la resiliencia. Ese sería mi mensaje final. Muchas gracias, mis queridos amigos David, Edwin, a todos quienes se conectaron hoy domingo en este programa muy interesante. Mi mensaje es, amigos, cuidémonos. En la familia debemos tener un plan de emergencia listo. Yo creo que sería también un aporte nuestro brindarles, yo me comprometo en darles un formato a cada uno de ustedes para que puedan hacer un plan de emergencia familiar. En cuanto a las instituciones, recuerden, si yo soy brigadista, si soy el profesional de seguridad y salud en el trabajo, debo ser activo, debo participar, debo promover el entrenamiento, debo promover la capacitación, para que en un momento de emergencia real podamos enfrentar ese evento negativo lo mejor posible. Si soy un funcionario de Estado, pues apoyar siempre a fortalecer esa cultura de prevención, a revisar periódicamente esos planes de emergencia municipales, ese plan de emergencia nacional. Importantísimo, queridos amigos. Nos vemos el próximo domingo con estos mismos invitados y por el mismo canal. Recuerden, les esperamos y un fuerte abrazo para todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, David. Gracias, Edwin. Muchas gracias. Hola, soy Max Ilimuri Fuentes, soy ingeniero en prevención de riesgos, calidad y medio ambiente y tengo un MBA en Administración General de Empresa. Soy boliviano-chileno, actualmente trabajo en una empresa boliviana pública de rubro cementero y he tenido la oportunidad de participar de la certificación internacional Auditor Líder en Seguridad y Salud en el Trabajo, ISO 45001-2018 con certificación ERCA. Les recomiendo este curso. Los docentes tienen una gran trayectoria en la implementación, en la certificación como auditores líderes y es una herramienta que me ha permitido también poder implementar esta norma en mi organización y el próximo año ya también pretendemos certificar directamente bajo la 45001. Muchas gracias. Ingeniero Fabio Monzón, soy fundador de Multiverso SIG, Universo SIG, Mundo SIG, Escuela SIG, que son empresas peruanas de sistemas integrados de gestión que dan cursos a nivel internacional. Y hoy día estoy para agradecer a IPS y Security Doctors Ecuador, que están organizando y que estoy llevando el curso con ellos en Auditor Líder ERCA, bajo el registro ERCA, con la gran docente Verónica León. Así que hoy día vengo a decirles mis comentarios, ¿no? Yo estoy encantado con el curso, nos dan herramientas que nunca las haya visto en otros cursos. Las presentaciones también son efectivas, la docente tiene un gran seguimiento de los talleres. He visto documentos que no he visto en ningún otro curso, herramientas también de auditoría, la metodología también es muy buena, así que les recomiendo que lleven este curso de Auditor Líder ERCA, Trinorma, porque hablamos de la ISO 9001, 14001 y 45001, por la docencia, por la metodología, por los talleres, por inclusive la información en Drive que te comparten, que es muy buena, muy útil, y adicional por el seguimiento de la docente y también de los organizadores que son IPS y Security Doctors Ecuador.
agradecido con ellos y también recomendado para que lo lleven en futuros cursos que estén elaborando ellos. Así que hasta luego, les saluda Fabio Monzón desde Perú, un abrazo desde Multiverso SIG.